Bueno, ¿cuáles son las respuestas de los componentes alveolares ante el agente injuriante? Les vuelvo a repetir, el agente injuriante puede ser físico, químico, biológico o traumático, ¿verdad? En el caso de los alvéolos pulmonares, en los alvéolos pulmonares dijimos que existían estas células especializadas, o sea, los neumocitos del tipo 1, que son los encargados de hacer esa hematosis. Entonces, al existir algún agente injuriante, lo que va a hacer es que exista una necrosis. Ya saben que cuando nosotros hablamos de necrosis, estamos hablando de un tipo de muerte celular. Solamente hay dos tipos de muerte celular, ¿verdad? La apoptosis y la necrosis. Entonces, aquí las células se mueren, se necrosan, ¿verdad? Y al haber esa necrosis, se descaman. Entonces, eso es lo que vemos, vamos a ver en imágenes más adelante, dentro del alveolo que debería estar limpio, observamos esas células que están necrosadas. Los neumocitos del tipo 2 puede existir una hiperplasia. Cuando hablamos de una hiperplasia, hablamos de una división celular, o sea, es el aumento del volumen por la división de las células. Esa hiperplasia ocurre tratando de cubrir las funciones que estaban cumpliendo los neumocitos del tipo 1. O sea, los neumocitos del tipo 2, en estos casos, al haber una hiperplasia, pueden cubrir también, pueden cumplir la función del neumocito 1. Pero la función del neumocito 2 es producir un surfactante o lubricante que llamamos para evitar el colapso de los alveolos. Puede existir una hiperplasia, lógicamente, si el agente injuriante, en este caso es una bacteria o un virus, o sea, están en una viremia o una bacteremia, lo mismo que los neumocitos del tipo 1 se van a necrosar. Si hay una necrosis, lógicamente que hay una descamación, pero también en este caso puede sobrevenir una metaplasia y luego una anaplasia. Nos queda claro que cuando estamos hablando de una metaplasia, estamos hablando del cambio de la base germinal. Hablamos generalmente cuando vemos que hay una metaplasia, es un paso previo a una neoplasia, o sea, a un tumor. Entonces, eso es lo que ocurriría en el caso de los neumocitos del tipo 2. Los macrófagos alveolares se hiperplasian, o sea, cuando hay una invasión, una viremia alta o una bacteremia alta y una hiperplasia, se dividen para tratar de fagocitar, tratar de repeler el ataque que están sufriendo por ese agente injuriante, y al final puede existir también una descamación a ese nivel, y esas células las vamos a ver en el alveolo. ¿Sí? Otras células especializadas que están ahí son los fibroblastos. Generalmente los fibroblastos se proliferan y hay un aumento de la síntesis del colágeno y la elastina. Las células endoteliales se necrosan y la luz alveolar, en todo lo que hablemos de luz alveolar, hay tres caminos, no hay otro. Se puede distensionar, o sea, podemos observar una distensión, puede haber un colapso o podemos encontrar algunos exudados dentro de la luz alveolar. Por eso es que hacíamos esos cortes que hablábamos en la anterior clase para ver qué tipo de exudados tenemos en la luz de los alveolos. Entrando un poquito más, los bronquios, exactamente igual, existe un epitelio. En ese epitelio podemos ver una hiperplasia, podemos ver descamación y lo mismo metaplasia o anaplasia. Esos son los caminos que va a tomar este epitelio en el caso del ataque de un agente injuriante. La lámina propia, que es desde aquí donde se regenera cuando hay una resolución favorable, puede existir una infiltración celular. Esta infiltración celular normalmente son células inflamatorias, vamos a ver a ese nivel, y podemos observar un edema, porque ahí va a existir cambio de presiones a ese nivel y las células, el agua, perdón, del protoplasma celular va a salir hacia afuera y vamos a observar un edema. ¿Sí? Las VAL o tejido linfoide asociado, si estamos hablando de las VAL, hay tejido linfoide asociado a la nariz, a los bronquios, a los bronquiolos. Esto lo vieron en histología. Entonces, estas células VAL se pueden hiperplasiar o sufrir una necrosis. Y otra vez, en el caso de la luz alveolar, o vamos a observar una distensión, un colapso, o otra vez vamos a ver que existe exudado a ese nivel.
Si entramos a los tabiques interlobulares, el tejido conjuntivo va a haber una fibroplasia o una infiltración de células inflamatorias en las estructuras vasculares, ¿no? Aquí vamos a ver todo lo que ustedes estudiaron en trastornos circulatorios en patología general, ¿no? Vamos a hablar de hiperemia, congestión, trombosis, hemorragias. Ayer algunos les preguntaba sobre estos conceptos porque son propios del sistema cardiovascular, ¿no? Y en la pleura, algún tipo de necrosis, descamación, anaplasia o efusión, ¿no? Cuando hablamos de efusión, estamos hablando que se desprende. Ahí podemos observar en algunas tomas, bueno, si les podría preguntar, seguramente aquí ustedes pueden reconocer, entonces, esto es la pared alveolar, ¿verdad? Entonces, a este nivel se da esa necrosis y lo que estamos observando aquí al medio, ¿verdad? Son las células ya descamadas, ¿verdad? De neumocitos del tipo 1, del tipo 2, por ejemplo, aquí estamos observando un macrófago alveolar. Estos son neumocitos del tipo 1, que también observamos en algunas partes que hay una descamación. O sea, todo este espacio debería estar limpio. ¿Ya? Todas estas células estaban inicialmente en esta pared celular. Al ingresar cualquier agente injuriante hasta los alveolos, estas células especializadas que tapizan los alveolos se necrosan en la mayoría de los casos y se descaman. ¿Ya? Y esa descamación, ¿dónde la vamos a observar? La vamos a observar ya en ese alveolo que tenía que estar limpio. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? ¿Ya? Aquí nosotros vemos tejido conectivo. ¿Ya? Entonces hay también proliferación de este tipo de tejido porque empieza a existir un tejido cicatricial. ¿Ya? Entonces ahí nunca más se va a volver a cumplir la función para la que estaban hechos estos alveolos. ¿Cómo terminan estos alveolos? Colapsando. ¿Ah? Al final, cuando ya no existan los neumocitos del tipo 2, que son los encargados de producir ese lubricante y evitar ese alveolo, volvamos al ejemplo del globito. ¿Ah? Si ustedes hacen, el alveolo se va a inflar y se va a desinflar, igual que el globito. ¿Ah? Entonces, cuando no hay los neumocitos del tipo 2, no hay ese lubricante y por lo tanto colapsan. Y eso conocemos en patología como atelectasia. Como consecuencia de la atelectasia, algunos otros alveolos se van a romper y van a formar también un enfisema, o sea, los bolsones de aire que hablamos en la anterior clase. Entonces, ahí estamos observando neumocitos del tipo 2, son estos un poco más grandes que observan ahí, los más chiquitos, a ver dónde vemos un neumocito del tipo 1, por acá. Estos son los neumocitos del tipo 2, pero ya estos están descamados, o sea, esta es la pared a mayor aumento, esta es la pared alveolar y hubieron necrosis y los neumocitos se están descamando hacia la luz alveolar. Algunos macrófagos, estos son macrófagos fácilmente identificables. Aquí observamos glóbulos rojos, todos estos son glóbulos rojos, entonces había un exudado hemorrágico en la luz alveolar. Entonces, para observar, dijimos ayer, algunos que les tocaron en el examen, lo que observamos en un exudado hemorrágico son glóbulos rojos, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que estamos observando, esos son glóbulos rojos. Observamos algunos otros tipos celulares, o sea, algunas células redondas, que también son propias de la sangre. Ahí otra vez observamos una fibrosis, estos son fibroblastos. Miren, se van engrosando las paredes y definitivamente vamos perdiendo la luz alveolar. O sea, todas estas son células descamadas. Pero a este nivel también observamos glóbulos rojos. Miren, aquí, aquí, aquí. Y esto es una fibrosis. Entonces estamos empezando a observar fibroblastos a todo nivel. Ese es un bronquiolo, fíjense, inflamado. Aquí hay células inflamatorias y observamos también que la luz hay una obstrucción de la luz de este bronquiolo. Algunas infiltraciones de células
inflamatorias. Todas estas células redondas que están viendo son células inflamatorias. Si podríamos mover un micrométrico, podríamos identificar si son neutrófilos, si son macrófagos, si son eosinófilos. Los linfocitos son más fácilmente reconocibles, estos chiquitos, estos son linfocitos. Entonces también tenemos que guiarnos con el tamaño de la célula. Bueno, ahí hay un desprendimiento, una efusión de una pleura. Esto lo conoceríamos como pleuritis. También observamos algunas células inflamatorias a ese nivel. Cuando hablamos de las clasificaciones ya de los pulmones, hablamos de una neumonía. Aquí es dentro de prácticamente la única que no aplicamos la nomenclatura ASPET. Algunos dicen neumonitis, pero generalmente se nombra como neumonía la inflamación de los pulmones. Entonces, si hablamos del curso, hablamos de un curso agudo, subagudo, crónico, esto dependiendo del tiempo. Agudo cuando se presenta en pocos minutos o horas, subagudo se puede presentar en días, y el curso crónico en meses o en años. Entonces, cuando hablamos de un curso agudo, nosotros tenemos que ir también relacionando con el agente etiológico. ¿Sí? Cuando es agudo, generalmente el agente etiológico es un virus. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces cuando salimos a la calle o estamos haciendo una actividad, inmediatamente bajamos la cabeza y nos empieza a caer un líquido seroso. Entonces, ¿qué hacemos? Relacionamos el curso de la enfermedad, el agente etiológico y la lesión anatomopatológica. En la lesión anatomopatológica vemos el exudado. Si nosotros tenemos un curso agudo, lo relacionamos con un virus. ¿Sí? Y el exudado va a ser seroso. A medida que vaya evolucionando, eso se va, o sea, si hablamos de un curso subagudo, ya nosotros vamos a empezar a hablar ya no de un exudado solamente seroso, sino también mucoso, o puede ser entre mucoso a mucopurulento. Entonces, ahí relacionamos ya que hay un agente secundario, aparte del virus, porque el virus sería el agente primario, que son bacterias, y por lo tanto los exudados son mucosos o mucopurulentos o definitivamente purulentos. En el caso de los cursos crónicos, los exudados son granulomatosos. Y generalmente el agente también ya es una bacteria, es el agente secundario que está produciendo esto. Entonces, a todos nos pasó, creo que todos nos enfermamos de influenza, o sea, de gripe. Entonces, eso es lo que pasa. Un curso agudo, de repente ustedes están bien, un pequeño malestar y empieza a fluir un líquido. Entonces, ahí hay un agente primario que nosotros podríamos casi asegurar que es un virus. ¿Sí? Pero si ya cuando ustedes hacen y sale algo que está feo, mal olor o un sabor ya a pus, estamos ya con una situación, o sea, con un exudado mucopurulento. ¿Okay? Las vías de ingreso, la más importante en el caso de la neumonía es la vía erógena. Hoy día estamos nosotros en una pandemia, cuidándonos, manteniendo distancia, utilizando barbijos para evitar el contagio a través de la vía aerógena. Por suerte sabemos que este virus pesa casi el doble de los otros virus. En lugares donde no hay corrientes de aire, no viaja más de 2 metros, pero donde hay corrientes de aire, ese virus puede trasladarse por mucho más espacio. Puede abarcar 100, 200 metros. No nos creamos el cuento de que solamente son 2 metros. Si allá afuera algún enfermo estornuda y hay una corriente de aire, va a arrastrar ese virus mucho más espacio del que nos están diciendo. La vía hematógena no deja de ser importante, también hay contagio a través de la vía hematógena. Los agentes causales son virus, bacterias, hongos, parásitos, algunas sustancias tóxicas y algunos cuerpos extraños. Reviste más importancia, el virus actúa como un agente primario, les decía, y las bacterias actúan como un agente secundario, o sea, van a
romper ese barrido mucociliar que hablamos en la primera clase. Entonces tenemos un epitelio que nos está cubriendo, que es un método de defensa que tiene nuestro organismo. Cuando hablamos de sistemas de defensa, ese es un sistema de defensa inespecífico, porque es un epitelio. Ahí existen cilios que se están moviendo, eso es lo que nos defiende. Tenemos células caliciformes que producen moco, inmediatamente homocina, inmediatamente se detecta algún agente extraño dentro de esos cilios, se produce, dijimos, una mucina, se atrapa ese agente y se lo saca hasta la glotis y con un estornudo lo expulsamos hacia afuera. Eso es cuando nuestro sistema inmunitario está funcionando bien. Pero si nuestro sistema inmunitario no funciona bien, o sea, nuestro sistema de defensa específico no está funcionando bien, lógicamente que fácilmente podemos ser invadidos por cualquiera de estos agentes. Las reacciones inflamatorias pueden ser exudativas o pueden ser proliferativas. Cuando hablamos de exudativas, cuando no hay un agente que esté contaminando, y proliferativas ya es cuando hay una contaminación de algún agente, principalmente bacteriano. Las características morfológicas, vamos a hablar de una bronconeumonía. Esas bronconeumonías pueden ser fibrinosas o pueden ser supurativas. En ambos casos denota un agente infeccioso. La presencia de fibrina o la presencia de material purulento denota la presencia o la contaminación bacteriana. Hablamos de una neumonía intersticial, de una embólica y de una granulomatosa. Otra vez, en el caso de la bronconeumonía, ya sea fibrinosa o supurativa, estamos hablando prácticamente de un curso subagudo, y cuando hablamos ya de la embólica o granulomatosa, estamos hablando de un curso crónico, porque para llegar a esto van a pasar muchos meses o muchos años. Por ejemplo, la tuberculosis. Entonces, ahí vemos una neumonía granulomatosa. Pasó mucho tiempo, se formaron esos gránulos que vamos a ver en imágenes más adelante. De acuerdo a la distribución, nosotros podemos hablar de una craneoventral, o sea, si nos ubicamos en los pulmones, en la parte de abajo y en los lóbulos apicales, estaríamos hablando de una bronconeumonía. Si es focal, estamos hablando de una neumonía embólica. Si es difuso, de una neumonía intersticial, o puede ser también localmente extensiva, hablamos de una neumonía granulomatosa. ¿Sí? De acuerdo a la textura, más firme o dura es una bronconeumonía, más elástica es gomosa o neumonía intersticial, y si es nodular es una neumonía granulomatosa. Seguimos acordándonos cómo era el curso agudo, subagudo, cómo éramos exudados o las características anatomopatológicas, y seguimos relacionando estos cuadros. ¿Ven? Ahí vemos una neumonía supurativa. Entonces, fíjense, este es un pulmón clásico de una micoplasmosis. Entonces, fíjense, los lóbulos apicales totalmente afectados. Al corte, bueno, cuando se hizo el corte se observaban algún tipo de congestión, y el lóbulo apical también estaba del mismo color que están viendo de los lóbulos apicales. Entonces, esa es una bronconeumonía supurativa. Esta es una bronconeumonía fibrinosa. Miren ustedes que estas partes donde estoy marcando, esa es la fibrina, y por la coloración que vemos y la afección, estaríamos frente a una pastorela. Entonces está afectado prácticamente todo el pulmón, no solamente son algunos lóbulos, y fíjense que hay gran cantidad de fibrina. Al hacer el corte, esa fibrina se retrae, de esa forma reconocemos ese cuadro. Esta es una neumonía embólica, miren, ahí esos puntitos blancos, si hacemos un corte, hay material purulento hacia adentro. Ahí está. Cuando se hace el corte, observamos esto ya es un cuadro totalmente crónico. Miren, aparte de eso, observamos el pulmón totalmente fibrosado. Entonces, este pulmón no tenía la capacidad de hacer esa hematosis para la cual están hechos los pulmones. Entonces, lo mismo. Aquí, si nosotros vemos, si nos imaginamos cómo estaba este animal en vivo, seguramente tenía una respiración superficial, la frecuencia cardíaca estaba totalmente aumentada, al igual que la frecuencia respiratoria, o sea,
el animal prácticamente estaba jadeante, o sea, llegaba, si nosotros veríamos entrar a un animal con estas características, estaría entrando a la clínica, y si lo obligamos a hacer algún ejercicio, se nos va a poner cianótico. ¿Ah? O sea, no hay capacidad de oxigenación de este pulmón. Entonces, ahí tenemos que tener mucho más cuidado. Los clínicos, bueno, harán todo el examen clínico hasta llegar a diagnosticar que hay un problema de una neumonía embólica o supurativa en este caso. ¿Ven? Otro pulmón, miren aquí ya hay mayor afección de los lóbulos apicales, pero también observamos la neumonía embólica, y algo que es clásico, estos puntitos que ustedes ven de otro color, eso denota que hay la presencia de un virus. En estos cuadros no hay un solo agente, dijimos que era un complejo respiratorio. O sea, seguramente si podríamos hacer un examen de esto, vamos a encontrar algunos virus de influenza que están atacando, pero también vamos a encontrar seguramente micoplasma, actinobacilos, bueno, toda la clasificación que ustedes conocen que pueden sobrevivir con estas condiciones con un pH ligeramente alcalino. Entonces, cada bacteria tiene sus características culturales, y las que sobreviven en esto son las que sobreviven en un pH ligeramente alcalino. Una neumonía granulomatosa mucho más severa. Prácticamente todo el pulmón está afectado. Al hacer el corte, observamos eso, pero también observamos fibrosis a todo nivel. También observamos congestión. Ese pulmón todavía, ese lóbulo totalmente afectado con una neumonía granulomatosa. Algunos podemos encontrar por cuerpos extraños. Para eso hacemos los cortes, para tanto longitudinales como transversales, para ver qué podemos ver a ese nivel.